Amigos, empezamos, son las 6:56 y bueno, ayer siguieron las pesquisas, las indagaciones, las diligencias en el escandaloso caso Caminosca. La asambleísta Janine Cruz y Ana Galarza del Movimiento Creo fueron convocadas a la a la Fiscalía. Buenos días, ¿cómo se sintieron? ¿Se sintieron realmente como que les quieren amedrentar? ¿O realmente sí es como parte del proceso el hecho de que sean convocadas y llamadas por la Fiscalía para rendir su declaración? Empecemos. Muy buenos días, Milton. Un abrazo a todo el Ecuador y, por supuesto, a la provincia de Loja. Efectivamente, nos llama la atención en el caso particular que hayan pedido la comparecencia de nosotros como fiscalizadores, que es un deber de nosotros como asambleístas, porque anteriormente había pedido, por ejemplo, yo la comparecencia de un sinnúmero de funcionarios del gobierno que hasta la actualidad no se ha dado paso. Sin embargo, yo creo que es una intención tratando de intimidarnos, tratando de provocar, según ellos, y un error, miedo a nosotros. Nosotros sabemos cuál es el deber y la función en este caso de asambleístas y, como siempre lo he manifestado, el político no lo habla en el discurso, sino en cada uno de los actos. Nosotros dimos la cara en la Fiscalía porque no tenemos absolutamente nada que temer y más bien confirmamos la asistencia penal a la Fiscalía para que traiga el documento certificado de estos sinnúmeros de inconvenientes, justamente de este litigio internacional, donde salta a la luz el nombre del vicepresidente y también del exministro y actual asambleísta Albornoz y de algunos funcionarios más. Intentar amedrentar a usted, asambleísta, cuando todo el mundo dice que ustedes son los que llegaron a amedrentar a la corrupción a la asamblea. Buenos días, Milton. Un saludo cariñoso para todo el Ecuador, especialmente a mi querida provincia Tungurahua. En realidad es un orgullo para nosotras estar del lado correcto de la historia, Milton. Estamos cumpliendo con la labor constitucional. Nadie, ¿no? El que está del lado correcto no se siente amedrentado. No importan las amenazas que puedan venir de parte del vicepresidente, ni siquiera los insultos, porque también hemos sido insultados. ¿Ha habido amenazas de parte del vicepresidente? En el momento en que dice que va a pedir, y obviamente sabemos que muchas veces la justicia ha estado a merced y a servicio de ciertos funcionarios, en el momento en que dice que va a pedir que las denuncias y las acusaciones sean maliciosas y temerarias, yo veía con mucha indignación lo que le están obligando a vivir a Jiménez, el ex asambleísta Clever Jiménez. Él permite que le pongan un dispositivo electrónico en su tobillo, brazalete de pie. Un brazalete en el pie, siendo que él no ha cogido $1 por actos de corrupción. Lo que él hizo fue sí denunciar los actos de corrupción, y él lo hizo porque simplemente quería tener cercanía con su familia. Entonces, eso es lo que se ve en la realidad. O sea, no es un gesto de la justicia, hablando del caso de Clever Jiménez y desviándonos un segundito del tema Caminosca. ¿No lo ven como más bien un acto de la justicia como para humanizar el tema? En lo absoluto. ¿No? En lo absoluto. Grilletes. Grilletes tienen que tener los delincuentes. Delincuentes son los que le roban al país, los que se llevan esos millones de dólares que bien podrían ser para escuelas, para salud, esa salud gratuita que garantiza la Constitución para todos los ecuatorianos. Hablemos del tema de ayer. Ayer apareció el exdiputado Carlos González como abogado del asambleísta Esteban Albornoz. Esteban Albornoz. Escuchemos lo que dijo, no sé si ustedes lo escucharon. ¿Lo tenemos? Me dicen que esperemos un ratito. Pero bueno, él apareció en la Fiscalía. Escuchémoslo. Ahora sí, lo tenemos. Entreguen los documentos que dicen tener, entreguen las pruebas y que digan de qué le acusan. ¿Cuánto dinero se ha llevado el asambleísta Albornoz? ¿En dónde? ¿Quién le entregó el dinero? ¿Por qué eso es entregar pruebas? Bueno, es extremadamente lo contrario a lo que ustedes sostienen, asambleísta Cruz, que no han entregado nada, ni un documento. El otro día la Asamblea niega el pedido de juicio al vicepresidente Glass por presentar un documento supuestamente obtenido de manera irregular. Ahora, el abogado de Esteban Albornoz dice que no se presenta ni uno solo, ni un solo papel. Primero, hay que dejar en claro que me llamó la atención el día de ayer en la comparecencia encontrarme con el abogado, dicho sea de paso, es pariente de el asambleísta Albornoz. Carlos González Albornoz. Así es. Entonces, primero, tío, primo. Nosotros entendemos claramente que él tiene que defender a la sangre. Tendrán sus intereses, tendrá por qué justificar obviamente la honra, porque a algunos les interesa tanto la honra política que tratan de amenazar. Eso es legal. Eso Yo es le digo, pero mire, Milton, estamos hablando de temas públicos. Y en temas públicos se tiene que transparentar y dar la cara como hemos dado. No sé si por favor me puedan ayudar ustedes aquí a ponchar. En esta parte de aquí, ¿qué dice?
Claudio Esteban Albornoz, ministro de Electricidad. Y también que me ayuden con este nombre de acá. Dice Jorge David Glass Espinel, vicepresidente del Ecuador. Este documento, el 7 de junio, le entregué al fiscal Vaca para que inicie la asistencia penal. Aquí se habla de coimas, se habla de haber pagado inclusive aportes para campaña. Lo que no entienden ellos es que esto yace en un litigio internacional. No depende de nosotros y me parece una vergüenza que el CAL pida a la empresa Caminosca un certificado y ese certificado sea la garantía para decir no queremos iniciar el juicio, dale la potestad para iniciar al juicio del vicepresidente Jorge Glass. ¿Y el CAL por qué lo rechaza? Porque era una copia. A ver, no, es que no puede pedirle a la empresa investigada. No habría que presentar la prueba, sino decir que tiene la prueba. Y lo que no entienden ellos es que el laudo lo ha tenido el asambleísta Albornoz y también lo ha tenido el vicepresidente. La pregunta es, ¿quién les dio y por qué no hicieron lo propio? Ir a presentar una denuncia, limpiar su honra, demandar a la empresa Caminosca porque se ha tomado obviamente su nombre. Y el CAL no puede tener un certificado de una empresa Caminosca que está siendo investigada. Es como que Odebrecht mande un certificado al CAL y que diga que está obviamente en investigación y se queda sin fin obviamente el juicio de Glass. Ellos han sido los mayores encubridores de la corrupción de los 10 años. Pero aquí estamos, nosotros no hablamos con el recorte de periódicos, hablamos en este caso de un laudo que está en Florida. Pero lo que no entienden algo, Milton, es que Caminosca ha sido una de las empresas que ha obtenido los mejores contratos millonarios. Hablamos de Toachi Pilatón, hablamos de Quijos, hablamos de Delsin Tanizagua, hablamos de Sopladora. Y aquí hay una parte importantísima que me parece importante, y ojo, son documentos con sello. Aquí, por ejemplo, a ver, para que no traten de desestimar nuestras denuncias. Prospecto de oferta pública secundaria de acciones ordinarias de Caminoscas. En el tema de oferta, por ejemplo, la empresa Caminosca el 29 de agosto del 2008 tuvo un contrato de $6 millones en el tema de elaboración de los diseños. Y nuevamente hacen ampliación de estos diseños por el precio aproximadamente tenemos de $1 millón, que es 849,000. Pero adicional, se le da un contrato por el proyecto hidroeléctrica Mazar de $15 millones. Es decir, esta empresa ha tenido los mejores contratos de diseños, de fiscalizaciones, y dicho sea de paso, tenemos un documento de la Fiscalía General del Estado en el caso de Monteverde. Aquí fui la fiscalizadora Caminosca. ¿Y qué pasó? Sin un informe de la Contraloría, la Fiscalía dice: por lo expuesto, recomienda se abra respectiva indagación previa por presunto delito de peculado. La Contraloría siempre tapó esta clase de malas decisiones. Por eso es importante y exhorto al fiscal a que se hagan las cosas bien. En las manos del fiscal tiene la decisión para empezar a descubrir quiénes son los mayores atracadores. Perdónenme la expresión, hay pillos vestidos de políticos y que lamentablemente hoy gozan de libertad. Ahora, hablando del fiscal, justamente el presidente de la Asamblea, luego de participar en el archivo al pedido de juicio político, le urgió al fiscal para que investigue rápido el caso de Odebrecht. ¿Cómo le sonó eso a usted, asambleísta? Es una vergüenza darnos cuenta que el Ecuador es uno de los últimos países en la región que no cuenta con la lista completa de los involucrados en los casos de corrupción de Odebrecht. O sí la tenemos, pero no la quieren decir. Sí. Al parecer, se tiene la lista, pero por alguna razón permiten que se vayan a citas médicas en el extranjero. ¿Qué es lo que pasa con el Contralor Polit? No hubieron medidas cautelares, salió una cita médica, se hizo una farsa de juicio político. Ese juicio político sí, con recortes de periódico. Sí, cuando quieran criticar algo, fíjense lo que ellos presentan. Entonces tenemos un contralor que se ha censurado, un contralor que públicamente el expresidente Rafael Correa dijo que era un contralor de lujo. Por supuesto que para él era un contralor de lujo porque no ponían los informes de Contraloría todo lo que Odebrecht estaba haciendo. Y por eso nosotros exigimos, exhortamos al señor fiscal que haga su labor con diligencia, porque la ciudadanía está muy preocupada por los actos de corrupción, porque se dan cuenta que ese dinero bien podría ser para servicios de calidad que vengan hacia ellos, y nosotras no descansaremos porque esto no es nada personal. Nosotros estamos cumpliendo con un mandato constitucional porque hemos sido
testigas que durante una década este gobierno, teniendo absolutamente todos los poderes del Estado, no ha sido capaz de entregar un solo nombre por el caso de Odebrecht. Marcelo Odebrecht le hizo la tarea incluso a esa comisión de fiscalización que debería llamarse comisión de archivo en la Asamblea. ¿Algo les hizo pensar a ustedes que el CAL podía dar paso al juicio político? Porque finalmente, y le voy a contar, en los medios de prensa, por lo menos a nosotros nos llegó la versión de que podía darse paso al juicio político, por lo menos para que vaya la comisión a la Corte Constitucional. ¿Cómo tomaron ustedes las palabras del presidente de la República, Lenín Moreno, el viernes en Orellana, cuando le pidió a Jorge Glass que se deje de defender y que vaya a trabajar, y que el CAL va a decidir finalmente? Para mí fue muy claro que ese fue un mensaje extremadamente ambiguo. Alianza País quiere hacer su propia oposición para que los que votan por fanatismo por el expresidente, voten por el expresidente, y está la misma gente de Alianza País. Y a los que no les gusta ese estilo autoritario, amenazante, votar por la nueva oposición, que sería el licenciado Lenín Moreno, y seguimos con la misma gente. Habla que no está la mesa servida en materia económica, pero tiene los mismos meseros, la misma vajilla. Ese no es ningún cambio. Cambio sería que se persigan a los corruptos, no a las personas que denuncian la corrupción. Así que para mí fue muy claro que ese mensaje fue ambiguo y que la ciudadanía tiene que darse cuenta que quieren vestirse lobos de ovejas, y eso tenemos que fijarnos no en el discurso, sino en los hechos que se dan dentro de este gobierno, y como nosotros como ciudadanos ser los principales fiscalizadores de lo que se está dando dentro de nuestro país. Caso contrario, sería muy difícil en un futuro poder quejarnos si en nuestras manos está que se haga la justicia. Dijo claramente: le voy a pedir al vicepresidente que muy pronto deje de acudir a los medios a defenderse. Una vez que el CAL tome la decisión, te voy a pedir, Jorge, que sigas trabajando con tu capacidad y conocimiento. Un juicio político es para una persona que no tiene capacidad. Es decir, al decir tienes capacidad, estaba mandando un mensaje de no es necesario un juicio político. ¿Cómo va a ser posible que se diga que el vicepresidente tiene capacidad cuando el decreto 015 le pide que supervise y coordine los sectores estratégicos, y ahora la justificación de él es que no sabía nada de los actos de corrupción de las áreas en las que se encontraban a mano del vicepresidente? Por favor, más respeto y seriedad. Seguro fue un mensaje del presidente Lenín Moreno como que no es necesario el juicio, cuando dijo ya el CAL resolverá y esperemos a que resuelva. O quizá el presidente Moreno dejó abierta una posibilidad para que se actúe, por lo menos sin alguna presión de parte del oficialismo. Yo algo que sí puede estar segura es de la ruptura interna del país. Hay residuos correístas todavía que hacen vocería del correísmo, y hay que entender, hay fuerzas que no le dejan, o mejor dicho, los asambleístas del correísmo no le dejan gobernar al presidente Moreno. Yo digo algo, más allá de la actitud, disposición o argumento que tenga el presidente Moreno, era el CAL quien debía analizar los requisitos y no calificarlos, como claramente lo manda el Código de Legislación, artículo 88, 89 y 90. Pero ellos se atribuían. ¿Y por qué, Milton? Porque ellos no lo defienden solamente el Correa. Ellos tienen que guardarse las espaldas porque ellos defienden su nuevo estatus económico. ¿Quiénes son los que han estado en el CAL? ¿Quiénes son los reelectos? Por ejemplo, yo le escucho a la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Neira, hablando de honestidad. Óigame, ¿qué hicieron con la Asamblea? Teniendo mayoría, ¿qué procesos han investigado? Y se jactan en discursos de honestidad, de que ellos sí están por el camino de la ruta combatiendo la corrupción. Es no tener el más mínimo interés de hablarle con la verdad a los ciudadanos. Entonces, la fortaleza nuestra, como lo habíamos hablado con Anita, nuestra fortaleza es que 8 de cada 10 ecuatorianos no les cree. Nosotros no estamos solos, estamos con ese país que votó. A ver, bueno, eso vamos a entrar en otro... Y ganaron mayoría en la Asamblea y ganaron. Claro, el pretexto de hacer lo que les da la gana es ganar las elecciones. Exacto, el 30% del Ecuador votó obviamente por ellos. Y la mayoría, y los que están sin trabajo, y las madres que están batallando para que sus hijos ingresen a la universidad, y dónde están los jubilados, y los periodistas que han sido amenazados. Yo creo que este es el rechazo al correísmo. Aquí el presidente Moreno tendrá que tomar decisiones mucho más contundentes para decir, bueno, la Asamblea tiene que acatar, sí, lo que digan los ecuatorianos. Hablamos de diálogo, pero no en discurso. Yo creo que la práctica tiene que ser contundente. Ya vamos a hablar del tema político del gobierno. Sigamos un poco con el caso Odebrecht, por ejemplo, porque por lo menos hay unas señales de que en el lado de Toachi Pilatón
por lo menos hay más implicados, salen más cosas, cada vez se aclara más de dónde vino y cómo llegó ese $1.000.000 al exministro de Electricidad. Su padre ayer con orden de arresto domiciliario, otro de los involucrados también tiene orden de prisión. Bueno, yo le pedí al señor fiscal que pida una acción penal a la Fiscalía de Brasil para que pida las delaciones de funcionarios de Odebrecht en las que presuntamente se diría que el expresidente Rafael Correa tenía conocimiento de ese $1.000.000 que habría recibido el exministro Alexei Mosquera por el tema de Toachi Pilatón. Por eso es que públicamente sale a justificar el expresidente Rafael Correa sale a justificar ese $1.000.000 que habría recibido Alexei Mosquera y lo santifica, al igual que los errores de buena fe con los millones de los ecuatorianos, lo santifica y dice que es un acuerdo entre privados. Pero ya quedó claro que no fue ningún en acuerdo entre absoluto. privados y que Ha quedado claro lo que ha pasado con el primo del expresidente, con Pedro Delgado, ha quedado claro con el contralor de lujo, Capaya. Y ahora Capaya, todo eso va quedando claro y les da la razón, también, ¿no? Y les da la razón a los denunciantes a los que ese gobierno persiguió. El tiempo siempre da la razón y la verdad siempre sale a la luz, Milton. No queda nada oculto bajo el sol, no hay crimen perfecto. Lo que pasó en Toachi Pilatón es que de manera arbitraria cambiaron el modelo de financiamiento. El financiamiento tenía que venir del Bandes. Odebrecht tenía que conseguir el financiamiento, construir y entregar la obra. La obra tenía que ser entregada en el plazo de 2 años. Han pasado más de 2 años, ha pasado 12 años, empieza con un costo de $350 millones, termina costando $600 millones y no entrega un solo kilovatio de electricidad, Toachi Pilatón. Y no solo eso, lo peor de todo es que no se financia con dinero del Bandes, sino que pasa a financiarse con dinero del FEICE, es decir, dinero del pueblo ecuatoriano. Ya no estaría entonces cumpliendo Odebrecht con su trabajo de encontrar el financiamiento, ya no estaría cumpliendo con el Swiss Challenge. Y esa moción fue propuesta en directorio de Hidrotoapi por el padre del asambleísta María José Carrión. Por esa gestión recibió $1 millón. No tuvo participación. Él mociona, eso está en el acta de directorio y todos los miembros del directorio firman y aprueban. Yo no estoy diciendo que el padre del asambleísta habría recibido algo de lo que recibió Alexei Mosquera, porque Odebrecht se fondió con $112 millones del dinero del pueblo ecuatoriano, cuando realmente tenía que ser Odebrecht quien fondee, busque cómo fondear la construcción de una hidroeléctrica que en este momento no entrega ningún tipo de servicio al Ecuador, sino son $600 millones que están ahí amortizados en vez de ser útiles para la ciudadanía. En todo caso, la Fiscalía tiene que ser la que investiga, así como la Fiscalía es la responsable de investigar 2 cosas en el caso de Caminosca. ¿Se cometió o no se cometió delito? Y si es que se cometió un delito, ¿quiénes fueron las personas que cometieron ese delito? Yo escuchaba unas declaraciones del primo del asambleísta Esteban Albornoz, abogado, en el que decía que presuntamente habría recibido dinero el vicepresidente y el asambleísta y 5 personas más. Esa será la manera de defender a un cliente. En todo caso, eso también ya le queda a la Fiscalía investigar. ¿Cuál es el abogado de ustedes? Parece que es nuestro abogado, muchas gracias. Asambleísta, me voy a corte ya mismo, si no me cortan. Yo solamente quiero hacer públicamente, hablaba Anita de las delaciones. Aquí están. Y quiero decir al fiscal que hemos obtenido documentos de otro lado, por supuesto, funcionarios, ciudadanos que nos hacen llegar a nuestras oficinas. Culminarlo públicamente, a que hable el expediente y sea público. Porque si ya tenemos nosotros, los fiscalizadores, esto, mal haría en seguir ocultando. Y lo que me parece oportuno es también que el presidente Lenín Moreno le obligue al fiscal a que estos procesos obviamente se transparenten. Aquí están las delaciones, aquí hay nombres, aquí relatan cómo se llevó el tema de Toachi Pilatón. Y estimado Milton, desde el año 2007, es decir, ellos no esperaron que pasen 5 o 3 años, iniciaron desde el primer momento para
hacer de ustedes saben, el festín más grande en estos 10 años del correísmo. Y decirles también aquí a todos los ciudadanos y a los periodistas, no creamos en discursos, que traigan evidencias y que se defiendan con documentos, no con discursos de que son honestos o tratando de legitimar la participación de las asambleístas. Aquí estamos hablándole al país con documentos, hablándole a ustedes, a los periodistas, sin estar intimidando su trabajo periodístico. Estamos cansados de ver cómo se persiguen a quienes sí tenemos la verdad. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la asambleísta Yanine Cruz y Ana Galarza de Creo para conversar. Y hay otras cosas, por ejemplo, el tema de las libertades. Muy bien. Siete y 20, seguimos de los desayunos, tenemos unos minutos más con las asambleístas Ana Galarza y Yanine Cruz. No les veo muy convencidas, asambleístas, de las señales y de las acciones que está emprendiendo el presidente Lenín Moreno. Esto de dialogar con todo el mundo, esto de comprometerse a ciertas cosas, esto de dar unas muestras, como por ejemplo los cambios en Diario El Telégrafo. Bueno, yo tengo que reconocer que en muchos asuntos sí han existido cambios muy importantes y beneficiosos. El diálogo siempre va a ser beneficioso para la ciudadanía porque aquí no hay ecuatorianos buenos, ecuatorianos malos. Todos somos ecuatorianos y todos contamos con los mismos derechos, eso sí hay que aclarar. Y en lo que sea positivo de parte del presidente Moreno va a contar con el apoyo no solo de nosotras como asambleístas, sino de todo el Ecuador, porque el éxito del presidente es el éxito del país, así que yo le deseo el mayor de los éxitos. Ahora, el problema es cuando los asambleístas de su bancada hacen todo lo contrario al discurso de una lucha contra la corrupción, de una cirugía mayor contra la corrupción. Lo que están haciendo es una cirugía plástica, o sea, están maquillando la corrupción, censuran a un contralor que es prófugo y no permiten que la ciudadanía conozca qué es lo que ha pasado con el señor vicepresidente. Es muy importante que el pueblo ecuatoriano cuente con servidores públicos, con autoridades probas, no que se cometan errores en los que se pierden millones de dólares y que después sea una justificación tan absurda y casi como una falta de respeto decirle al país: yo no sabía, yo no conocía. Su trabajo era saber, su trabajo era conocer. Hay que actuar con responsabilidad con los recursos del pueblo ecuatoriano y no les vamos a permitir. Estas asambleístas no son permisivas y tienen alergia a los corruptos. Así que despreocúpense que si ustedes no fiscalizan, nosotros sí lo haremos. Pero ¿será que vamos a ver volar vacas de verdad? Porque lo que está pasando, por lo menos en las últimas semanas, es que la oposición elogia ciertas acciones del presidente de la República y se empiezan a ver grupos pequeños de gente de Alianza País gritando contra el presidente de la República: fuera Lenin, fuera. O sea, ¿van a volar las vacas de verdad? Hay que entender algo. Bueno, ¿qué pensarán ellos cuando hablamos que un presidente como Lenín Moreno trata de abrir el abanico para visitar a otros sectores? Aquí traigo una frase del presidente del Colegio de Abogados de Pichincha que decía: es tan cómico, mientras el vicepresidente Jorge Glass habla de un golpe de Estado, el presidente se está dando la mano con la oposición. ¿Quién le va a golpear? Eso hay que preguntarle al vicepresidente. O capaz que él está pensando en un golpe de Estado. O sea, son temas bien delicados que él tendrá que en algún momento... El número 2 al número 1. Puede ser. Puede ser. Porque eso es lo que pide esa gente extremista. Ya, exacto. Entonces, sí, Dios mío, líbranos. Sí, he escuchado. Cuando veo que abren el abanico, ¿quién tiene terror de perder poder político? Son los que han estado gozando estos 10 años. Y hay personas y asambleístas que hablan del bucaranato, no sé qué, y son los que están trabajando con los mismos de siempre que tanto han criticado. Han hablado de la partidocracia y muchos funcionarios del pasado han estado gobernando con Rafael Correa. Entonces, esa lógica o ese tema tan irracional, lo digo así, porque no entra en el sentido de que podamos nosotros criticar lo que somos, ¿no? Entonces Alianza País realmente está desesperado por que se les va el poder de las manos. Y aquí Lenín Moreno visita a varias autoridades, que me parece algo saludable, me parece algo de una actitud madura que hay que saludar. Quienes se sienten obviamente afectados son a los que se les termina... Critican el pasado y tienen gente del pasado. Entonces, en sus filas. Esas son conductas que el presidente les tiene que tener clarísimas. Hay asambleístas que ingresaron obviamente por su partido de gobierno, pero que no le están ayudando a gobernar y que ellos inclusive en algún momento pueden darle la espalda al propio presidente Moreno. Algo parecido de lo que le pasó a Creo o le está pasando a Creo, porque también Creo perdió poder político y también encontró un problema antes de cumplir los 2 meses en la asamblea,
la alianza con Suma, perdieron algunos asambleístas en la segunda fuerza política del país. El trabajo como lo realizamos no es un trabajo sectarista. Así es. No es un trabajo que se limita a las decisiones de bancada. Primero, en nuestra bancada hay decisiones muy democráticas. En nuestra bancada no piensa una cabeza y todos como ovejunos obedecen las órdenes de un cacique. No es así. Eso no es democracia y la gente nos ha elegido por nuestro criterio, por nuestras propuestas. Totalmente de acuerdo. Cuando un asambleísta de Alianza País propone una vez algo en la vida medio lógico, nosotros le apoyamos. Cuando asambleístas de la bancada del Cambio Positivo proponen algo excelente para el país, nosotros apoyamos y así sucesivamente. Esto de las alianzas muchas veces queda en lo mero electoral, pero el trabajo es en conjunto. Tengo 2 minutos para terminar. Pero fue un escándalo la ruptura de Creo Suma. Mire, el mismo Guillermo Lasso salió con una carta una noche y dijo que no tiene sentido estar aliados con Suma. bueno, yo lo único que le puedo decir, Guillermo Lasso es un demócrata, es muy respetuoso. Tenemos que decir que él no impone, él dialoga. Él sí ha dialogado desde el inicio. Y aquí quiero señalar algo. A diferencia del partido de gobierno, nosotros como legisladores, obviamente ingresamos por Creo y con el apoyo obviamente también de Suma y de Juntos Podemos, de Compromiso Ecuador y de un sinnúmero de organizaciones y activistas políticos. Nosotros cuando votamos no identificamos la línea que es. Por ejemplo, con Cristina Reyes, con Paola Ventimilla, con Anita Galarza. Hicieron una portada en Diario Expreso. A ver. Y hoy en Vistazo. Y a nosotros no nos importa cuál es la tendencia o bandera política. Nos importa, por ejemplo, combatir la corrupción. Cuando tenemos que darnos la mano para saludar algún proyecto, pues lo hacemos. A nosotros no nos interesa defender ninguna organización política. Pero no hay alianza con Suma. Ya no existe el Creo Suma. Ustedes son asambleístas de Creo, no de Creo Suma. Bueno, ¿Sí nosotros respetamos. Mire, en las decisiones dentro de la Asamblea, en algún momento tenemos que unificar. Y ese es el error, Milton, que dejamos imponer más el número político que los intereses ciudadanos. Y eso le ha hecho mucho daño al país. Somos asambleístas del Ecuador sin bandera política y haremos respetar lo que quieran. ¿Sabe cuál es nuestra bandera, Milton? Y que lo sepa toda la ciudadanía. 20 segundos. Amarillo, azul y rojo. Nosotros somos representantes del pueblo ecuatoriano y todo lo que sea en beneficio del pueblo ecuatoriano, que se recupere lo que le pertenece al pueblo ecuatoriano, cuenten con asambleístas decentes y honestos que estamos aquí para frentear los intereses del pueblo. Me dieron una vuelta, no me contestaron. Pero bueno, me tengo que ir, pero solo una pregunta final que no puedo dejar de hacerles. Se armó un revuelo por el tema de los teléfonos celulares, que tienen 2 teléfonos, que uno los lleva a la Asamblea, que uno es para llamar y otro para contestar. Así de millonarios estamos en el país. Eso es responsabilidad de la administración de la Asamblea Nacional. Es un teléfono que les entregaron y nos mandaron un boletín de prensa y nosotros estamos haciendo eco de lo que dice la administración de la Asamblea Nacional. Esos teléfonos, primero que no es un regalo para los asambleístas que lo recibieron, sino es prestado, así como son prestados los escritorios de las oficinas. Sin golpes, sin nada. Tiene que poner micadura, estuche grueso para que no les cuenten. Es un insumo más para que se realice el trabajo. Y no solo eso, sino que esos teléfonos no se compraron, sino que esos teléfonos entregó el contrato por motivo del plan de minutos y de megas, que al igual que se pagan las llamadas de las oficinas de la Asamblea, pagan también las llamadas de los teléfonos celulares, porque los asambleístas se movilizan a distintos espacios y al parecer necesitan también espacio en los teléfonos, quizá incluso de los equipos de trabajo, porque hay muchos asambleístas que les han dado a miembros del equipo de trabajo los chips para que puedan realizar su trabajo para el pueblo, trabajo de la Asamblea, porque sería una locura que se les pida a los asambleístas que después estén pagando la planilla de teléfono de la Asamblea. Bueno, lo que yo sí tengo que decir algo. Una vez que se termina la Asamblea, todos los dispositivos los regresan. Hay que preguntar qué pasó con los teléfonos de la Asamblea anterior. En lo personal, yo no los recibí. Bueno, yo realmente por el tema de estrés, tener 2 celulares para mí realmente es exagerado. Lo que sí yo le dije públicamente al señor presidente, que ese contingente tranquilamente se lo podía para apoyar a algunos jóvenes. En este caso yo exhorté de que se pueda apoyar a la juventud, como la deportista Morejón. Que recibe $60 mensuales por exacto, entonces son casi $700,000, ojo, en celulares. Nosotros creo que no necesitamos. Y por último, si necesitamos, yo creo que tenemos un salario para poder compensar. Justamente, no necesitamos que el Estado nos siga. Aparte, por ejemplo, de pagarnos los aviones, a veces estadía a los asambleístas de provincia,
ahora pues nos den un celular. Yo creo que es un gasto innecesario. Realmente critico eso. Yo no recibí el dispositivo y lo devolví obviamente a la administración. Gracias, asambleístas. Muchísimas gracias y un saludo cariñoso al Ecuador. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos.